Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Todas, todos, bienvenidos a Feminismos en Plural. Ya está, ¿qué es ya? ¿La quinta temporada, Fer? ¿Quinta? La quinta temporada de estar con todas, todos y todes ustedes. Pues de este lado Liliana Juárez Cervantes y el otro lado es... Fernanda Pasos, un gusto como siempre. Bueno, la verdad, vamos a ser bien honestas, teníamos nosotras ya pensado, planeado y grabado el primer episodio de nuestra quinta temporada, el cual pues va a tener que retrasarse una semana más, porque creemos fundamental e importante darnos la pausa. La agenda y sobre todo esto que estamos viendo y viviendo a razón pues de la persecución, vamos a decirlo como es, ¿no? De una persecución política, una persecución de Estado, una persecución institucional desde el ejército, desde la presidencia hacia los grupos feministas, pues nos obliga a parar este episodio que ya teníamos grabado, que les recomendamos que no se lo pierdan la próxima semana, sobre los feminismos musulmanes, que bien sí tiene mucho que ver con la agenda internacional. Tenemos que parar, tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando en casa, tenemos que entender en qué país vivimos, ¿no? ¿Qué está pasando, Fer? Tú que todo lo sabes. Pues no sé si lo sepa todo, pero me mantengo medianamente informada por cuestiones laborales. ¿De dónde partir? Como politólogas que somos, tenemos una perspectiva muy racional sobre lo que es la inteligencia, sobre lo que es el militarismo y lo que es el espionaje. Son cosas distintas que en este país se están dando al mismo tiempo y se ha agudizado a partir de la compra de un software que se llama Pegasus desde los tiempos de el expresidente Enrique Peña Nieto. Desde que íbamos en la licenciatura, creo yo, siempre tú y yo nos preocupamos, sí, por hacer presencia, pero hacer una presencia cuidadosa. Cuidadosa en el sentido de que somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos una vida independiente al movimiento, que tenemos familia, que tenemos dependientes económicos, gente a nuestro cuidado y gente que nos cuida y que se preocupa por nuestro bienestar. ¿Cómo equiparar estos colectivos? ¿Cómo equiparar el movimiento social con un actuar criminal como son los cárteles del narcotráfico o con otros movimientos que parecerían ahora delictivos en esta narrativa militarista, ¿no? Como son las personas que defienden el derecho a la salud de sus hijos con cáncer, que en la urgencia de buscar apoyo institucional, caen en la desesperanza y toman espacios estratégicos para que los volteen a ver. O sea, así de fuerte, es decir, no tengo medicamentos para mis hijos, entonces tengo que ir al aeropuerto de la Ciudad de México, ese aeropuerto que se está destartalando en este momento, a exigir mis derechos y los derechos de mis hijos, ¿no? Es muy grave lo que se está viviendo, lo que está reflejando en los documentos de la Sedena que han sido filtrados a través de una plataforma de hackeo que se llama Guacamaya. Y es muy grave también porque hemos optado, yo creo que por el temor, a trivializarlo en memes, a trivializarlo en notas, pero es un temor que vivimos, yo creo que desde hace muchos años, al menos Liliana y yo, desde que decidimos hacer este programa, lo platicábamos, tenemos carreras dentro del mundo de la política, no digo como candidatas, no, o sea, hay muchas formas de trabajar en política, pero el movimiento vale el riesgo, estoy convencida también de eso, entonces aquí compartir nuestro video, nuestra cara, nuestro rostro, es visibilizarnos y hacerlo de forma valiente. Entonces, mi mayor acompañamiento con todas estas personas que están viendo afectadas en sus derechos a la privacidad, a la asociación, a la libre expresión,
a la manifestación de las ideas políticas, porque somos parte de ese movimiento de mujeres bravas, de mujeres valientes, que necesitan decir lo que está ocurriendo en este país y lo que está ocurriendo con el movimiento feminista mexicano. Ni mayor a los acompañamientos. Necesitamos expandir los espacios de opinión política y opinión política feminista en concreto. No solo es tomar calles, no solo es hacer acción política directa, es tomar los espacios o crearlos. Y en eso siempre hemos estado contentas de incidir, tanto Liliana como yo. Tú cuando viste estas notas, ¿tú qué sentiste, Liliana? Es que fue una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, híjole, no sé, o sea, por un lado fue el alivio de saber que mi nombre y el nombre de este espacio no están, por lo menos en lo que se ha filtrado, lo cual me da sí de grado de paz. Pero también te lleva a entender que en qué país vivimos, o sea, creo que no hubo sorpresa y eso también es triste, ¿no? O sea, cuando salieron estos no hubo un tema de una sorpresa sobre el hecho de que estaban y tenían identificado al movimiento feminista como algo peligroso, como una amenaza al Estado. No hubo sorpresa en eso. No hubo sorpresa en saber que estaban vigilando a las colectivas. Tampoco me sorprendió. Pero ¿saben qué también me dio? Un buen de gusto. O sea, es muy contradictorio porque me dio mucho gusto saber que lo que se está haciendo desde las calles, lo que se está haciendo desde los espacios, lo que se está haciendo desde los encuentros, lo que se está haciendo desde levantar las voces en todos los espacios académicos, políticos, sociales, de chistes, de todo, de todo, de todo, está haciendo temblar al gobierno de miedo. Y me dio un gusto tremendo porque si la radiografía nos dice algo, si estos documentos nos dicen algo, es que el gobierno, el Estado, tiembla de miedo ante el feminismo. Y eso también tiene sus propias, también tiene sus propias peligrosidades, porque si nos tienen miedo, como movimiento, como estas creaciones de ideas, y nos están equiparando al narcotráfico, yo no quiero saber la cantidad de documentos que estén ahí detrás, donde haya nombres de muchas más compañeras pues, que están ahí, ¿no? Que están fichadas, que están analizadas, que están vistas. Cuando te decía, pues me da así poquita paz mental el entender que no estoy en esos archivos hasta donde ha salido, es exactamente hasta donde ha salido. El día de mañana no sabemos si aparecemos en una de las otras, y el día de mañana tampoco sabemos si a partir de este momento empezamos a ser fichadas, empezamos a ser perseguidas, empezamos a hacer lo que sea. Poca o mucha audiencia que tenga este espacio, poca o mucha audiencia que tengamos en cualquier espacio, esto ya es dar la cara, esto ya es decir soy, y el alzar la voz pareciera en contra de este gobierno ya es un acto peligroso. Entonces, pues también, ¿no? O sea, ¿para qué nos hacemos? Es algo que platicamos y da miedo, da mucho coraje, da mucho enojo, da mucha angustia, pero a mí sí me da un gusto saber que tiemblan de miedo ante el feminismo. O sea, ¿qué tipo de gobierno tiene que ser este en pleno siglo XXI para que le dé miedo el feminismo? Le dé miedo. Al grado que le da miedo al narco, o sea. Si no es que más, porque cuando ves, no es santa de mi devoción, francamente no lo es, pero justo antes de entrar al programa revisaba unos tweets de Denise Dresser y ponía una tabla donde se nos equiparaba, ¿no? O sea, ahí va la bola de riesgos, ¿no? Yo sé hacer mapa de riesgos, Liliana sabe hacer mapa de riesgos, ¿no? Pero riesgos ¿para qué? Riesgos para trabajarlos cómo. Amenazas contra quiénes. ¿Qué es lo que están buscando? Porque
Los movimientos sociales normalmente tienen causas muy concretas, demandas muy visibles. Si bien la utopía del feminismo, porque también hay que entender al feminismo como utopía a alcanzar, en el sentido de que muy probablemente lo que luchemos hoy, nosotras, no vamos a ser las beneficiarias inmediatas, probablemente van a ser hijas, nietas, bisnietas, ¿no? De esta lucha que estamos llevando en el presente, ¿no? En ese sentido, entender el feminismo como utopía, ¿no? Pero eh, los movimientos sociales tienen tiempos, espacios, oleadas, integrantes, pluralidad de ideas, diversidad de componentes, ¿no? Cuando ves que te equiparan en puntaje, ¿no? Con el Cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, ¿en serio creen que tenemos tantos recursos económicos? ¿O es la libertad de pensamiento lo que les aterra? Sí, sí hay personas que se dedican a la parte radical del movimiento. Y en cierta medida las apoyo, en cierta medida las apoyo, porque yo nunca he participado directamente en por ejemplo, pintar una barda o lo que sea. Pero yo, por ejemplo, desde el punto de vista de la academia, que también hacemos academia, Liliana y yo, sí me he dado el tiempo de documentarlo, ¿no? Y me he dado tiempo de registrar en fotografía cuántas, cuántas acciones toma la policía para impedir el derecho a la libre manifestación de las ideas políticas en espacios públicos. Las vallas famosas, los operativos de seguridad, el colocar mujeres policía, la intervención telefónica ya es una cosa superior. Ahí otra vez regresar a los principios, ¿no? Una cosa es la inteligencia, la labor de inteligencia, de recuperar toda esta información que se da de forma pública. O sea, que si a mí me ven un día marchando, pues claro, ella es feminista, está ahí en el espacio público, está haciendo visibles sus ideas políticas en el espacio público. Pero una cosa muy diferente, y eso es el espionaje, es que intervengan tu teléfono, que te creen carpetas de investigación con base en esa información telefónica, con base en tus redes sociales, que intervengan tus contactos, que sepan dónde trabajas, con quién vives, con quién duermes, cuándo viajas, cómo está tu estado financiero, si te pueden prestar o no dinero a ti. Todas esas cosas que es de la vida cotidiana, habla, sí, de un temor, pero también de una falta de escucha receptiva y proactiva por parte del gobierno. No saben qué hacer con nosotras, porque nos salimos del huacal. No saben qué hacer con mujeres que se cansaron de esperar a que este país entrara a una nueva lógica de justicia social, sí, que es parte de un desarrollo económico mucho más complejo, pero de justicia directa también, ¿no? O sea, el nivel de impunidad en este país, particularmente cuando analizas los delitos de forma sexuada, o sea, es decir, de cuántos delitos somos víctimas las mujeres y qué tanto esos delitos llegan a buen término ante tribunales, se genera una sentencia y se castiga a las personas que cometen estos delitos, pues es básicamente nulo. Y normalmente tiene que ver con personas que están muy bien documentadas, con personas que tienen acceso a servicios de defensoría de alto precio, ¿no? Y ya lo hablaremos en algún momento con mujeres en situación de cárcel, pero cómo esta impunidad nos obligó a salir a las calles. No es que un día nos despertamos y dijimos, hoy quiero salir a caminar y marchar y gritar. No, fue girando la rueda, ¿no? Fue incrementándose la bola de nieve y ese incremento, esa dureza con la que el Estado nos dijo, ni te veo, ni te escucho, ni me importas, es la misma dureza y fiereza con la que nosotras contestamos. Mientras el gobierno, el que venga o del pasado, como lo quieras tú ver, porque no es solo un partido político, ¿no? Mientras los gobiernos y los partidos políticos no entiendan lo que nos duele a nosotras como ciudadanas, como mujeres de este estado, mientras no entiendan eso, poco se va a poder resolver por la vía pacífica.
No estoy haciendo un llamado a las armas, también quiero dejar eso claro, pero sí quiero dejar en claro también que tenemos derecho a encontrar las maneras de hacernos escuchar. Y no siempre solo es el voto, no siempre son los programas de planificación. O sea, hay un montón de cosas que estamos gritando con una desesperación, con una rabia, con un dolor, con una ira, que si no nos atienden como debe ser, si nos tratan como el enemigo en lugar de como la posibilidad de accionar y de mejorar este país, esto se va a poner mucho peor. Me preguntaste hace un momento qué pensé. Me di cuenta de algo. Y al principio yo pensé que era por nuestra posición como politólogas, este temor y lectura rápida de lo que estaba pasando para entender la dimensión en la que estábamos viviendo. Y luego lees los tweets o los posts de estos colectivos que fueron colocados como objetivos del gobierno, lo que ha salido hasta ahora, y veías chiste de, ay, me encantó, uno, no me acuerdo quién era, de que decía, tú ahí te ves, ¿no? Toda linda y empoderada, pero la Sedena y yo sabemos cómo le rogaste a tu ex. Como para burlarse de esta situación en que la Sedena se está metiendo hasta en mis relaciones personales y hacer broma y todo, porque sabemos que la risa a veces es un momento de, pues si no de negación, por lo menos de defensa mental. Y yo no veo, de verdad que yo no veo las reacciones en los medios, no veo las reacciones en las pláticas de todos los días que dimensionen el grado de lo que estamos hablando, Fernando. O sea, quizá, y por eso te digo, quizá es esta formación que tenemos como politólogas de haber logrado entender rápidamente la dimensión de lo que implica esto. También no sé si en nuestra dimensión, igual como parte del movimiento que sabemos, pues más o menos los rostros, más o menos las historias detrás de las activistas, más o menos las formas de organizarse detrás de las colectivas, que lo entendemos. Pero sí me preocupa que está pasando demasiadas cosas en la agenda nacional, están pasando demasiadas cosas en el país que opaca esto. Y no estoy diciendo es que debería ser el feminismo lo más importante. Bueno, para mí sí, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que lo demás no importe en la agenda. Lo que estoy diciendo es que no podemos dejar que esto se pierda en la inmensidad de la nada, porque estamos hablando de derechos básicos a la libre manifestación, de derechos básicos a la expresión, a la asociación, a todo lo que nos prometieron con la bendita democracia. Y sobre todo, o sea, ve este grado, Fernanda, el grado del movimiento feminista mexicano, su principal consigna es quiero vivir, que no me asesinen. ¿Es en serio que ese es el peligro? ¿Es en serio que el terror, que el sea pedir que no me maten? ¿Es en serio que en este país, ya no puedo ni pedir por mi vida, ni rogar por mi vida? No sé, es un tema complejo. A mí me causa mucho escozor, me causa mucho dolor, me causa mucho miedo. Porque una cosa es que también, digamos que de gobernación, de otras áreas del gobierno te tengan identificada. Y otra cosa es que te pongan como objetivo. Creo que desde la mitad del sexto semestre, una cosa así, nosotros llevamos una materia en la carrera que se llamaba Seguridad Nacional. La gobernabilidad, es decir, que el país esté en paz, ¿no? Que el país funcione, es una cosa prioritaria de un Estado moderno y para que haya paz social se tiene que distinguir entre delincuencia y movimientos sociales. No son las mismas cosas. Ni se actúa por los mismos ideales, ni se proponen las mismas soluciones. Son dos fenómenos completamente diferentes. En el momento en el que este gobierno tenga la humanidad para entender
que son dos cuestiones completamente diferentes, entenderán que si bien pueden amedrentar, presionar, atacar, sancionar, encarcelar a muchas mujeres que están dando la batalla en las calles por sus ideas políticas, pero no van a matar la idea, no van a matar la posibilidad de pensar un mundo diferente. En el momento en que se entienda eso, tendrán que empezar a trabajar de una forma diferente con nosotras, las ciudadanas. Feminista o no, eres ciudadana. Feminista o no, tienes derecho a la privacidad. Feminista o no, tienes derecho a luchar por lo que tú quieres. Y con miedo, hoy estamos aquí delante de las cámaras y lo haremos también en redes sociales con un posicionamiento que habremos de firmar las dos, ¿no? Con miedo, con rabia, pero con esperanza seguimos aquí. Y seguimos buscando dar más a este país, porque no es el imaginario del país nacionalista, es la sociedad, es el mundo en el que vivimos, el que venimos a construir algo, a dar algo, un poquito de nosotras, ¿no? Yo me quedo también con esta lógica de tejer más redes, de dar más la cara, de dar más elementos a otras compañeras que ven esto y se aterran, ¿sí? El feminismo también es política y el feminismo sobre todo es política para nosotras. Pero el feminismo implica ser valientes y atacar proactivamente aquello que nos hace sentir miedo. Por eso nació este programa y por eso no nos van a callar. Yo quisiera también pues levantar la solidaridad, el acompañamiento, el reconocimiento a todas estas mujeres que han sido señaladas por el gobierno. Y curiosamente, sí es algo que veníamos planeando hace mucho tiempo, el salir a dar la cara. Y la verdad es que no lo habíamos hecho más por un miedo técnico que por un miedo de otro tipo. Y el hecho de que hoy en este programa, en el arranque de esta temporada y con esta coyuntura política de persecución, lo hagamos, también lo quiero sumar como un acto de solidaridad. Como decir también nosotras estamos aquí y no es que estamos diciendo al gobierno, hey, sino le estamos diciendo a las compañeras, pues aquí estamos para apoyar, ¿no? No es sencillo que te coloques en el feminismo porque, híjole, yo creo que del otro lado es bien fácil, ¿no? Decir que una feminista es alguien casi, ¿no? Como estos rebeldes sin causa de los 60s. Y vivir en Hippielandia, vamos a decirle así, ¿no? Donde te vives en el libertinaje. Pero no, el ser feminista implica un proceso muy doloroso de deconstrucción, de lucha y de valentía personal contra tu propia construcción social, contra tus propias inseguridades, contra tus propios miedos desde lo privado y en muchos sentidos desde lo público. Y el día de hoy, es que de verdad dimensionen esto, el día de hoy, siglo XXI, en un estado supuestamente democrático, en un estado supuestamente más allá de los contextos nacionalistas y totalitarios que quedaron a la mitad del siglo XX. O sea, de verdad, que te coloquen en esta posición implica que el feminismo ahora es un acto de valor contra la construcción de un Estado totalitario, contra la construcción de un Estado que ahora sí se asume cínicamente como patriarcal, que se asume cínicamente como un Estado machista y que se asume cínicamente como un Estado militarizado. La solidaridad está ahí, la solidaridad está en todos lados y de verdad, por la reflexión sobre todo de lo que implica vivir en este contexto, de lo que implica vivir en esta sociedad y sobre todo lo que implica vivir en un mundo, en un país tan agresivo para las mujeres.
La solidaridad con nuestras hermanas, la sororidad con las personas que han hecho de este movimiento un movimiento vivo, que han reactivado dentro de sus alcances la esperanza por vivir en un país más libre cada día. Pensar el militarismo como un asunto de Estado, militarizar la vida pública, es un riesgo mayúsculo, mayúsculo. Les personas encargadas de las Fuerzas Armadas no están preparadas para la atención directa en casos de problemas de corte civil. Todavía yo recuerdo, ¿no? Hace algunos ayeres, para mí el ejército era sinónimo de rescate, de plan DN3. O sea, cuando hay una catástrofe natural, son los primeros en la línea de fuego ayudando a las personas. Yo crecí con esa idea, ¿no? Muy, muy nacionalista de niña de los 90s. Conforme vas investigando, conforme van saliendo estos documentos de Sedena Leaks, confirmo o ratifico cosas que aprendí a lo largo de mi formación profesional, pero también cosas que he aprendido a lo largo de mi ejercicio como profesional. Y es que un Estado que pone todos sus huevitos en una sola dependencia, en este caso una dependencia con acceso a las armas, es un Estado que no tiene la menor idea de qué hacer, hacia dónde irse. Un gobierno que no ve otra solución más que meter a las Fuerzas Armadas en todas las actividades, desde construcción de bancos hasta atención a cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Proyectos estratégicos, atención a manifestaciones. ¿En qué país estamos viviendo y en qué país vamos a vivir en las próximas décadas gracias a lo que se acaba de aprobar en el Senado de la República? No sé si se le vaya a ir este gobierno el control civil de los asuntos públicos, no lo sé. Estamos ante un riesgo muy fuerte de que eso ocurra. Eso también es cierto. Y no voy a decir lo que a cada rato escucho de, ya comparan esto con otras latitudes latinoamericanas o inclusive europeas. No, no va por ahí. Nosotros tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos. Y si tenemos esa capacidad, también tenemos la capacidad de resistir esa autodestrucción, creando nuevos espacios y abriendo más los espacios que ya tenemos. Y tenemos derecho todas a estar ahí. No solo las élites blancas, las ciudadanas de a pie. Y tenemos derecho a organizarnos. Y si tú como cantante, ¿no? Como se dio a conocer, ¿no? Cantante migrante, Mon Laferte, que estaba siendo investigada por participar en un congreso zapatista de mujeres indígenas, a la que tenemos amigas que fueron a participar, que era un espacio de diálogo horizontal. ¿Está siendo perseguida? ¿Está siendo analizada? ¿Está siendo investigada por eso? ¿Cuántas de nuestras artistas están participando en el movimiento? ¿Cuántas podemos convertirnos en el siguiente blanco, en el siguiente objetivo? Puede que tú no compartas las formas, pero puede también que tengas la sensibilidad abierta como para decir, eso no es justicia. Eso que se está haciendo desde el gobierno no es fomentar la gobernabilidad, es fomentar el miedo, el terror de no saber en qué momento pueden venir a levantarte, de no saber en qué momento pueden intervenir tus cuentas bancarias, sociales, las que tú quieras. ¿Con qué te gustaría cerrar? Creo que no me queda más que decir, más que por favor hay que estar alertas, por favor hay que estar entendiendo, por favor no hay que minimizar lo que está pasando con el ejército, no hay que minimizar lo que está pasando con las cámaras. Yo sé de verdad que en México estamos asqueados de la política,
por mil y un razones que no voy a entrar aquí, pero hay que hablarlo de esto, hay que tener en cuenta y hay que saber ser críticos y no dejar pasar esto como si fuera tan irrelevante como si al final de cuentas ganó o perdió un equipo de fútbol. Es un tema que nos va a perseguir durante muchos años. Y yo eso, los invito, las invito. Seamos conscientes. Tú, mi Fer, ¿con qué terminas el día de hoy? La excepcionalidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en los espacios públicos para labores que no son propias de su origen comenzó hace varios sexenios a petición de cierto gobierno de un hombre peloncito que se le hizo fácil sacar al ejército a las calles. Y en aquel momento fuimos críticas del asunto. Lo que se está proponiendo de mantenerlas hasta 2028 es no haber entendido que la seguridad funciona en un estado que es receptivo y proactivo a partir de las causas que la ciudadanía está señalando. Las ciudadanas estamos señalando que necesitamos. Necesitamos justicia, necesitamos equidad, necesitamos igualdad en algunas cosas, pero también necesitamos derecho a la diferencia, necesitamos respeto a la pluralidad de ideas políticas, necesitamos tolerancia a otras formas distintas de pensamiento. Si el gobierno no lo entiende, es un gobierno sordo. Pero si hay alguien por ahí que nos escucha, que forma parte de la Sedena, y lo digo con risa nerviosa, sean receptivos. No todo se resuelve con violencia. No todo se resuelve amenazando gente o limitando libertades. Así no funciona, porque mientras más presionas, más fuerte puede ser la resistencia. También me quedo con la idea de que cuando la excepcionalidad se vuelve permanencia, cambiamos un estado por otro y cambiamos una realidad por otra. No permitamos que callen nuestras ideas políticas nunca. Sea en este país, sea en otro país, tus ideas políticas son tuyas y tienes derecho a expresarlas, en colectivo, en individual, de manera digital. Pero sé consciente también del riesgo que estás tomando al tomar una posición pública respecto al tema que se te ocurre. Fomenta el autocuidado con tu colectiva, en este caso mi colectiva es Liliana Juárez Cervantes. Y nada, sigue hablando, sigue pensando, sigue cuestionando, porque el feminismo es eso, un cuestionar permanente a lo que ya se nos ha dado. Nos vemos la próxima semana, esperando compartir con ustedes el episodio que ya tenemos preparado de feminismo musulmán. Se despide Liliana Juárez Cervantes. Yo soy Fernanda Pasos. Hasta la próxima. Esto fue Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.